Segunda parte de nuestra clase de farmacología del sistema gastrointestinal. Tenemos enfermedades como, bueno, no enfermedades, sino situaciones como la del estreñimiento, que es que el paciente no puede hacer deposiciones. En la literatura, algunas veces, en la literatura inglesa se escribía como que el paciente está constipado, aunque aquí nosotros tenemos el término de constipación como que el paciente tiene la nariz tapada, ¿sí? ¿Cuáles son las causas relacionadas al estreñimiento? Las causas relacionadas al estreñimiento son una disminución o una falta de fibra en la dieta, un sedentarismo que no contribuye a la motilidad intestinal y alimentos y fármacos que me van a producir el estreñimiento per se. El salvado de trigo, es decir, la fibra natural, es un medicamento que me va a aumentar la ley de Starling. Bueno, no va a aumentar la ley de Starling, va a permitir que ocurra el efecto de la cochera, pues que es la ley de Starling per se, no lo aumenta, sino que permite que ocurra. ¿Qué es la ley? ¿Qué es ese efecto de la cochera? Hay unas fibras elásticas que son unas fibras circulares alrededor del colon, ¿sí? del intestino grueso, que entonces cuando ellas se dilatan van a hacer un efecto como de elástico, de retroceso, que me va a expulsar el bolo. Entonces yo necesito tener un bolo de un tamaño considerable para que se estiren las fibras y luego se retrocesen para que se expulsen. Entonces necesito algo que sea tónico, o sea, que me permita que el agua no escape y que el agua venga, que es higroscópico, ¿sí? Como la fibra tiene esa capacidad. Me retiene agua, el agua no escapa, aumenta ese bolo fecal y puede permitir que la ley de Starling ocurra. Entonces todos necesitamos comer fibra. La fibra de hecho está relacionada con la saciedad. ¿Por qué? Porque se distiende la cápsula abdominal, lo sensa el nervio vago y le dice al hipotálamo, no, este man ya está lleno. De hecho, algunas pacientes con anorexia llegan a consumir servilletas que tienen celulosa, también funciona similar a la fibra, entonces eso les da la sensación de saciedad. ¿Ok? La fibra puede tener unas contraindicaciones, unos efectos adversos, como por ejemplo que se disminuye la absorción de colesterol, entonces está repaila, o sea, no sirven medicamentos que son de origen liposoluble, ¿sí? Me genera también algo que se llama una pseudoobstrucción intestinal en caso tal de que yo no tome la suficiente agua. Porque es que ¿de qué va a servir que usted consuma fibra si no toma agua? Entonces se va a aumentar, o sea, va a tapar el intestino y pues la solución va a ser peor que el padecimiento per se. Entonces necesita tomar agua siempre que esté consumiendo fibra. Otra cosa que me va a hacer es que va a aumentarme la flora bacteriana. Entonces eso va a aumentar los procesos anaeróbicos y eso me va a generar una cierta inflamación que puede ser sencillamente tratada con un cuarto de metronidazol al día, ¿sí? Otras formas de combatir este estreñimiento es con compuestos que sean osmóticamente activos. ¿Qué significa que sean osmóticamente activos? Que tengan retención de agua. Para retención de agua. Que tengan retención de agua. Además de ser osmóticamente activos, tienen que ser tónicos, que esa agua no se escape. Un ejemplo de estos medicamentos es el sulfato de magnesio, que produce ósmosis y además el magnesio es muy tónico, ¿sí? Aunque usted ni por el hijo de madres va a recomendar esto a un paciente estreñido. De hecho, por nada del mundo se lo vaya a recomendar a un anciano, que son los que más sufren con un desequilibrio electrolítico. Pues solamente está recomendado el sulfato de magnesio en caso tal de que usted quiera tratar un efecto toxicológico como una intoxicación por vaigón. Claro, donde el vaigón se une a la acetilcolinesterasa en unos 30 minutos, entonces usted necesita que ese vaigón salga del cuerpo y lo tiene que hacer salir de la forma más rápida posible. Entonces usted le mete ese sulfato de magnesio para que le induzca una diarrea y pues no vaya a tener ese efecto que espera. Para tratar el estreñimiento tenemos a la Coca-Cola. Pero no para tratar el estreñimiento, pero la Coca-Cola también pues, puede estar relacionada en el aumento de las deposiciones. ¿Cómo? La Coca-Cola tiene un montón de azúcar. Ese azúcar a la larga me va a terminar saturando los transportadores, lo que va a hacer que la glucosa se acumule en el lumen. La glucosa, como es un soluto importante, va a terminar atrayendo el agua, ¿sí? Y esa atracción del agua me va a generar una diarrea osmótica. Por eso un niño con diarrea usted no le da dulce. Y su mamá le decía que no comiera tanto dulce, porque claro, iba a saturar los canales y a la larga le iba a dar diarrea.
Deme un segundo. Qué pena. Vamos a hablar entonces del manitol. El manitol es un carbohidrato que no es absorbible y tiene un efecto tónico y un efecto osmótico también. Se utiliza como laxante, pero además se utilizan algunas cirugías para evitar edema, como la cirugía de cerebro. Entonces, ¿qué hace? Que no se salga líquido del espacio vascular y no se genere un edema en el paciente. ¿Sí? El manitol. Vamos a hablar de laxantes de tipo irritativo. Empecemos hablando de unos que están en las matas. Matas que usted puede encontrar en el jardín de su mamá, como el ribarbo, la aloe vera, la cerina. Esas matas tienen una molécula que se llaman antraquinonas. Las antraquinonas son unas moléculas que por las bacterias que están en el colon se van a terminar transformando en antranol. El antranol es un alcohol que va a terminar irritando los plexos mesentéricos y al irritar los plexos mesentéricos se induce al peristaltismo. ¿Listo? Otro medicamento es el bisacodilo. El bisacodilo es muy similar al efecto pues, de estas matas. El bisacodilo se va a terminar absorbiendo, va a producir glucurónido y ese glucurónido me termina generando difenol. Ese difenol me va a irritar los plexos mesentéricos y pues también me va a aumentar el peristaltismo. Entonces dicen que hay una tolerancia, pero pues no es que hay una tolerancia, es que hay un basamiento ni el hijo de madre. ¿Cómo funciona? Resulta que las deposiciones normales se hacen de arriba, desde la flexura cólica izquierda hacia pues la derecha. Entonces todo esto se empieza a llenar, y cuando ya sobrepasa aquí la flexura cólica izquierda, se tiene que drenar. Se drena, pero no se drena todo. Digamos que se drena, el rojo va a representar lo que se drena, ¿cierto? Se drena, digamos que hasta este punto, ¿sí? Pero cuando usted tiene diarrea, usted utiliza uno de estos medicamentos para el estreñimiento, se vacía todo el colon. Entonces, como se vacía todo el colon, usted ya no tiene nada más que vaciar. Entonces el paciente le puede decir a usted, no, lo que pasa es que yo tengo resistencia al medicamento, tengo una tolerancia. No, lo que tiene no es tolerancia, lo que tiene es que ya no tiene nada más que tirar. Los pacientes que usan opioides son estreñidos. Ahorita les voy a explicar por qué están estreñidos cuando veamos antidiarreicos como la loperamida. Entonces uno les puede recomendar a los pacientes que cambien su sal normal por una sal dietética. ¿Por qué? Porque la sal dietética tiene soya, potasio y magnesio. La soya va a arreglar un efecto de hipocalemia. La hipocalemia lo vamos a ver adelante cuando veamos antidiarreicos. Mentira, la tenemos que ver ya. Resulta que la hipocalemia es un fenómeno que puede ser resultado de perder tanta agua, de perder concentraciones de electrolitos, ¿sí? O sea, pierde potasio, ¿sí? Entonces vamos a tener situaciones de hipocalemia. Entonces, ese potasio que le estamos metiendo al paciente con las sales dietéticas me va a prevenir esa hipocalemia y va a ser recomendado en ellos. Y el magnesio pues es tónico y además de eso es osmótico, entonces el paciente pues va a generar deposiciones por el principio de la ley de Starling que ya vimos. Un anciano preferiblemente se tiene que tratar con fibra, pero si no es fibra, ¿qué más le puedo dar? Uno le puede dar lactulosa. La lactulosa tampoco se absorbe y pues genera heces ácidas y también está relacionada en la disminución de la absorción de amonio. Eso es importante porque se recomienda para patologías como las enfermedades hepáticas avanzadas. Si el amonio no se absorbe, me va a disminuir a la larga los riesgos de encefalopatías hepáticas. Tenemos al polietilenglicol. No hay que confundirlo con el dietilenglicol que vimos en principios de farmacia, ¿sí? El polietilenglicol no genera tolerancia, es osmótico, es decir, pero sin embargo el paciente no se va a terminar deshidratando. Además de eso, no es gluconeogénico, pero no tiene glucosa. Qué pena, entonces como no tiene glucosa, el paciente pues no va a tener riesgos de diabetes ni nada por el estilo. No me genera un desequilibrio electrolítico y además de eso no me genera diarrea. O sea que es recomendadísimo en ancianos y en personas con Parkinson. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que ha subido de precio porque se utiliza en radiologías y en resonancias, ¿sí?
Una cosita que puede ser interesante es que algunas veces en pacientes que tienen manejos de, o sea, dolores intestinales ya crónicos, para manejarlos uno puede recomendar dosis leves de antidepresivos. ¿Sí? Entonces, el manejo del estreñimiento en el adulto mayor tiene que llevarse así. Primero con fibra. ¿Sí? Hay un tipo de estreñimiento que no va a mejorar con fibra, que es el estreñimiento ocasionado por medicamentos. Segundo, uno utiliza polietilenglicol en ese caso. Luego yo utilizo la lubiprostona, que la lubiprostona ya la vimos, ahorita la vamos a recordar. Y cuando ya no funciona la lubiprostona, utilizamos otros, como el bisacodyl. Hay dos tipos de diarrea. Vamos a hablar de diarrea. Una diarrea por virus y una diarrea bacteriana. La diarrea por virus se caracteriza por ser acuosa, compuesta de alcoholes y compuesta de azúcares, y la diarrea bacteriana es secretora. El paciente tiene fiebre y escalofríos, y además de eso hay sangre en las heces. Hay disentería. No hay que confundirlo con las melenas. La disentería es ocurrida por las bacterias principalmente. Es una hemorragia por las bacterias. ¿Qué hacen algunos antidiarreicos? Van a disminuir la motilidad intestinal. ¿Sí? Tenemos el carbón activado, que realmente no entendemos mucho cómo funciona, pero una de las formas en las que lo hace es que forma una capa de revestimiento sobre la luz intestinal que impide sacar líquido a ese lumen, entonces pues que no vaya a generar pues, esos procesos diarreicos. La colina más la pectina es útil en niños, pero pues el profesor Mauricio Palacios dice que nunca ha visto cómo mejorar. El ácido taínico o el té negro, ¿sí? Es un medicamento astringente. ¿Qué significa que sea astringente? Que sella las mucosas. Va a precipitar las moléculas a la superficie intestinal para que luego puedan ser degradadas químicamente y a nivel enzimático. Tenemos el difenoxilato, ¿sí? El difenoxilato también se conoce como la loperamida. Son opioides. ¿Qué van a hacer ellos? ¿Sí? Ellos son moduladores alostéricos de los receptores U. Son agonistas. Sí, no, pero no son agonistas, son moduladores alostéricos. Y lo que van a hacer ellos es que van a disminuir la transmisión sináptica hacia los plexos mesentéricos. Como se disminuye la transmisión sináptica, ellos no van a poder estimular el peristaltismo. Como no hay peristaltismo, entonces ¿qué pasa? Estreñimiento. Estreñimiento. ¿Sí? Entonces por eso hay un efecto antidiarreico. Estos medicamentos son chimba porque no atraviesan la barrera hematoencefálica, aunque pues pueden generar cólicos, somnolencias, náuseas. Ahora vamos a hablar de un medicamento que ya vimos que es... no lo habíamos visto. El Pangetán y el Lomotril. ¿Sí? Es un medicamento anticolinérgico a nivel muscarínico. Como es anticolinérgico, ¿qué va a hacer? Me va a inhibir la motilidad intestinal. ¿Sí? Entonces, como inhibir la motilidad intestinal, pues ya sabemos qué pasa, ¿no? No me va a generar pues esa... Disminuye el peristaltismo. Sí, disminuye el peristaltismo, no hay motilidad intestinal, entonces pues no va a haber ese efecto diarreico, de expulsión necesaria. No solamente las enfermedades están relacionadas con la diarrea y con el estreñimiento, sino con las náuseas y el vómito, ¿sí? Y esas enfermedades relacionadas, bueno, no enfermedades, ocasiones relacionadas con las náuseas y el vómito, pues van a tener diversos focos. Uno de ellos puede ser el área postrema. El área postrema es un sitio libre de barrera hematoencefálica que se encuentra en el cuarto ventrículo, y cuando hay hipertensión endocraniana eso me va a permitir un vómito en proyectil. Se salta un montón de etapas del vómito, como las náuseas, entonces usted directamente vomita como la niña del exorcista. Entonces ahí hay un centro que se llama la zona gatillo quimiorreceptora y unos receptores de tipo 5-HT3. Otra causa relacionada a las náuseas y el vómito es la histamina. Otra es el sistema vestibular y el sistema laberíntico, que me genera cinetosis. Esta cinetosis es estimulada por receptores M1 que son colinérgicos. Entonces usted me dirá, ¿por qué no trato al paciente con algo anticolinérgico, como la atropina, ¿sí? Un atropinazo? Bueno, eso solo se recomienda si es de ambos lados. O sea, si la cinetosis ocurre por una afección de ambos lados. De no ser así, de lo contrario, se utiliza un antibiótico que es ototóxico conocido como la gentamicina. La gentamicina produce un daño a nivel laberíntico, ¿sí? Que entonces lo que hace es tratar de compensar el daño. En un oído jodido, vamos a tratar de joder el otro. Eso es lo que quiere hacer.
A nivel gastrointestinal, pues tenemos la cinesia, o sea que una reducción de motilidad intestinal. ¿Sí? Ahora, hay unos estímulos que no son netamente físicos, sino que son sensitivos, como los olores y todo eso a nivel más límbico. Y eso ya te tiene que tratar con agonistas de receptores dedos. ¿Sí? Antes de entrar, resulta que el vómito tiene 3 fases: las náuseas, las arcadas y el vómito per se. Cuando usted hay una hipertensión endocraniana, que no se trata con ningún medicamento, se trata disminuyendo la presión, eso pues va a saltarse las fases de las náuseas y las arcadas, entonces usted solo vómito de la nada. Ahora hablamos de los agonistas de 2. Tenemos el haloperidol, antagonistas de 2, que también ya lo vimos cuando estudiamos antipsicóticos. Los antagonistas de 2, como el haloperidol, está utilizado para tratar el hipocrónico. ¿Sí? Está relacionado para tratar el hipocrónico. Tenemos otros como la domperidona. La domperidona también se conoce como la fenotiazina. La fenotiazina va a aumentar el perisaltismo y además de eso no es tan psicotizante. ¿Qué pasa? Puede generar nistagmus, ataxia y disartria. Tenemos a la metoclopramida, o también llamado Placil. ¿Qué me hace el Placil? Tiene un montón de efectos piramidales, un montón de efectos extrapiramidales. En las mujeres puede llegar a producir crisis de ansiedad. Está en la categoría C, pues de riesgos hacia las embarazadas. No se da de tipo endovenoso y si no funciona se tiene que tratar con derivados de 5-HT3. Ojo, no hay que combinar unos con otros, no es ideal. Y se da cuando el paciente ya está vomitando, es decir, no es profiláctico, es durante el evento. También los podemos tratar con antagonistas cannabinoides, como el naviloide, los naviloides, que son antieméticos y además de eso producen hambre. Los antihistamínicos para tratar estas náuseas, como lo son la cinaricina, la flunaricina y el prometaz, ¿sí? Que son eficaces en síndromes vestibulares y lo que hacen es inhibir receptores histaminérgicos de tipo H1. Los antimuscarínicos para tratar esto, como la iosina o la escopolamina. Tenemos glucocorticoides como la dexametasona, que busca tratar pues diarreas de origen, náuseas y vómito de origen idiopático. Y tenemos al neuroquin 1. El neuroquin 1 es interesante porque se utiliza en pacientes que tienen efectos eméticos por quimioterapia. ¿Sí? Entonces va a tratar de prevenirles el vómito. Los neuroquin 1, los más importantes o los que vimos en clase son el aprepitant y el fosfaperpitant. ¿Listo?